Hola a todos mis queridos amigos y bienvenidos de nuevo a nuestro espacio. Si es la primera vez que te pasas por aquí, un abrazo enorme de bienvenida. Espero que te quedes un buen rato y te sientas como en casa. Hoy vamos a meternos en un tema que sinceramente creo que a muchos nos toca de cerca, un tema que puede ser bastante doloroso, pero a la vez tremendamente revelador. ¿Alguna vez has sentido que de repente esa persona especial, esa conexión que creías inquebrantable, empieza a enfriarse? ¿Que hay un abismo que se abre entre tú y alguien a quien quieres mucho? Hoy vamos a hablar de algo que le cuesta caro a muchas personas, el distanciamiento con esa persona que importa. Vamos a desgranar por qué sucede, qué nos hace sentir y sobre todo qué podemos hacer al respecto. Y antes de zambullirnos de lleno en este asunto, si aún no lo has hecho, te invito de corazón a que le des al botoncito de suscribir y actives la campanita para que no te pierdas nada de lo que compartimos por aquí. Dicho esto, vamos allá. A veces, sin darnos cuenta, las cosas cambian. Una relación que antes bullía de cercanía, de conversaciones hasta altas horas de la noche, de esa complicidad que no necesita palabras, empieza a sentirse distante. Es como si una neblina invisible se cerniera entre dos personas. Y lo más curioso es que no siempre hay un motivo aparente, un gran conflicto que lo desencadene. A menudo es una acumulación de pequeñas cosas, de silencios prolongados, de asuntos que se dejan sin resolver, de faltas de comunicación que, como pequeñas grietas, van minando la estructura de la conexión. ¿Y quién es este Demet del que hablamos? Bueno, piénsalo como esa persona en tu vida que por una u otra razón, ha pasado de ser un pilar fundamental a ser alguien a quien le cuesta llegar. Puede ser un amigo de toda la vida, un familiar con el que compartías todo, o incluso una pareja con la que sentías que ibas a la par. El distanciamiento, amigos, no discrimina. ¿Y por qué digo que le cuesta caro? Porque el precio de este alejamiento puede ser altísimo. No hablo solo del dolor emocional, de la tristeza o la melancolía que puede generar. Hablo de las oportunidades perdidas, de los consejos que ya no recibimos, del apoyo que ya no sentimos tan presente. Hablo de la soledad que puede surgir en medio de una multitud cuando esa persona ya no está tan cerca. El distanciamiento no es solo un hecho, es un proceso que deja cicatrices. Pensemos en algunas de las razones más comunes por las que esto ocurre. Una de ellas, sin duda, es la falta de comunicación. Y no me refiero solo a no hablar, sino a no hablar bien. A no escuchar de verdad, a no expresar nuestras necesidades de forma clara y respetuosa. Cuando dejamos que los malentendidos se acumulen, cuando evitamos conversaciones difíciles porque pensamos que es más fácil, estamos, sin querer, cavando un pozo. Y ese pozo con el tiempo se convierte en un abismo. Otra causa frecuente es el cambio personal. Todos evolucionamos, ¿verdad? Cambian nuestras prioridades, nuestros intereses, incluso nuestros valores. A veces dos personas que antes encajaban a la perfección, simplemente empiezan a tomar caminos diferentes. Y esto no tiene por qué ser culpa de nadie. Simplemente la vida nos lleva por rumbos distintos, y si no hacemos un esfuerzo consciente por mantener la conexión, esa divergencia puede traducirse en distancia. Imagina a dos amigos que compartían una pasión por la música. Uno empieza a interesarse por la fotografía, y el otro por la jardinería. Si no encuentran nuevas formas de conectar, de compartir sus nuevas pasiones o de recordar las antiguas, la distancia se hará notar. La rutina, ese enemigo silencioso de muchas relaciones, también juega un papel crucial. Cuando damos por sentado a las personas que tenemos cerca, cuando dejamos de invertir tiempo y esfuerzo en cultivar la relación, es fácil caer en una apatía que nos aleja. Ya no hay citas, ya no hay sorpresas, ya no hay esa chispa que hacía que la relación se sintiera viva. Todo se vuelve predecible y lo predecible, lamentablemente, a menudo se vuelve aburrido y, por ende, distante. El orgullo y el miedo son otros dos grandes culpables. El orgullo puede impedirnos pedir perdón cuando nos equivocamos, o aceptar una disculpa cuando la recibimos. El miedo, ya sea al rechazo, a la vulnerabilidad o a la confrontación, nos paraliza y nos impide tomar la iniciativa para reparar una relación que se está enfriando. Y así, nos quedamos en un limbo de incomunicación y resentimiento, dejando que la distancia crezca día a día. Y luego está la falta de reciprocidad. En toda relación sana, debe haber un equilibrio. Un dar y recibir. Si sientes que eres tú quien siempre da, quien siempre llama, quien siempre propone,
y la otra persona nunca corresponde, es natural que sientas que te estás desgastando. Esa falta de reciprocidad, esa sensación de que el esfuerzo no es mutuo, puede ser devastadora y llevar a un distanciamiento gradual, casi imperceptible al principio. ¿Y qué nos hace sentir este distanciamiento? Pues, sinceramente, es un cóctel de emociones. Por un lado, está la tristeza. La melancolía por lo que fue y ya no es. Ese vacío que deja la ausencia de la cercanía. Luego viene la frustración. La impotencia de ver cómo una relación se deteriora sin saber cómo pararlo, o sin que la otra persona parezca interesada en hacerlo. A veces incluso surge el enfado, la indignación, sobre todo si sentimos que el distanciamiento es unilateral o injustificado. Y por supuesto está la soledad. Incluso si tenemos otras personas a nuestro alrededor, la pérdida de una conexión importante puede dejarnos sintiéndonos solos en un nivel muy profundo. Es la soledad de no tener a esa persona con la que podías contar, con la que te sentías comprendido, con la que compartías tus alegridades y tus tristezas más íntimas. Pero como les decía al principio, este tema, aunque doloroso, también tiene su lado esperanzador. Porque no todo está perdido. Si hemos llegado hasta aquí, si estamos viendo este vídeo, es porque probablemente nos importa. Y el primer paso para abordar el distanciamiento es reconocerlo y querer hacer algo al respecto. Entonces, ¿qué podemos hacer? Lo primero y más fundamental es la comunicación. Sí, lo sé, suena a cliché, pero es la verdad. Debemos ser valientes y abordar el tema. Elegir el momento adecuado, un lugar tranquilo, y expresar nuestros sentimientos con calma y claridad. Evitar las acusaciones y centrarse en cómo nos sentimos nosotros. Por ejemplo, en lugar de decir tú nunca me llamas, podríamos decir, últimamente me he sentido un poco desconectado /a de ti, y me gustaría que pasáramos más tiempo juntos o nos habláramos más a menudo. Es un pequeño cambio de enfoque, pero marca una gran diferencia. Escuchar activamente es igual de importante. No solo oír lo que la otra persona dice, sino intentar comprender su perspectiva, sus sentimientos, sus posibles motivos para el distanciamiento. A veces podemos descubrir que hay razones ocultas, miedos o presiones que no conocíamos. Si el distanciamiento se debe a cambios personales, debemos ser flexibles y buscar nuevas formas de conectar. Quizás ya no compartan las mismas aficiones, pero pueden encontrar nuevos intereses comunes, o simplemente dedicar tiempo a hablar de sus vidas y apoyarse mutuamente en sus nuevos caminos. La clave es la adaptabilidad y el deseo de mantener la relación viva, aunque evolucione. En cuanto a la rutina, la solución es simple en teoría, pero requiere esfuerzo romperla. Proponer planes, sorprender a la otra persona, crear momentos especiales. No se trata de hacer grandes gestos, sino de demostrar que seguimos valorando la relación y que estamos dispuestos a invertir en ella. Un mensaje inesperado, un café juntos, una llamada para saber cómo está, estos pequeños detalles pueden reavivar la chispa. Si el orgullo o el miedo son el obstáculo, debemos trabajar en nuestra propia fortaleza emocional. Pedir disculpas cuando es necesario, ser honestos sobre nuestros sentimientos, y estar dispuestos a tomar riesgos para salvar la relación. A veces, la vulnerabilidad es precisamente lo que más fortalece un vínculo. Y si el problema es la falta de reciprocidad, debemos evaluar si la relación es realmente equitativa y si la otra persona está dispuesta a cambiar. Si a pesar de nuestros esfuerzos, la reciprocidad sigue siendo nula, quizás sea momento de replantearnos el futuro de esa conexión, no con amargura, sino con la sabiduría de haberlo intentado y la fortaleza de saber cuándo es hora de seguir adelante. El distanciamiento con alguien a quien queremos es, sin duda, una experiencia difícil. Nos obliga a enfrentar nuestras propias inseguridades, nuestras expectativas y nuestra capacidad para mantener las relaciones. Pero también nos ofrece una oportunidad invaluable de crecimiento. Nos enseña sobre nosotros mismos, sobre los demás y sobre la complejidad de los vínculos humanos. Quizás el Demet de tu vida esté un poco alejado ahora mismo. Quizás sientas que esa cercanía se ha desvanecido. Pero recuerda, la mayoría de las veces, las puertas no se cierran de golpe, sino que se van entreabriendo poco a poco. Y muchas veces también pueden volver a cerrarse, o incluso abrirse de nuevo, si hay voluntad y esfuerzo de ambas partes. Hemos hablado de la importancia de la comunicación, de la necesidad de adaptarse a los cambios, de romper la rutina, de superar el orgullo y el miedo, y de buscar la reciprocidad.
Todos estos son pilares fundamentales para navegar por las aguas a veces turbulentas de las relaciones humanas. Y sobre todo hemos recordado que aunque el distanciamiento pueda doler, no tiene por qué ser el final de la historia. Espero de corazón que este vídeo les haya ofrecido alguna perspectiva útil, alguna idea que les resuene. Gracias de verdad por acompañarme hasta el final de esta conversación. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Han vivido alguna experiencia de distanciamiento? ¿Cómo la abordaron? ¿Qué consejos darían ustedes? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y aprender de sus experiencias. Y si este vídeo les ha parecido interesante o útil, les agradecería muchísimo que le dieran un me gusta, que lo compartieran con quien creen que le pueda servir, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo con más charlas y reflexiones. Un abrazo fuerte para todos.